¿Qué tal? Saludos a todos. Sean bienvenidos a explorar el inmenso concepto de la vida y de los factores esenciales que la definen como tal en un organismo. Nuestro equipo está conformado por los integrantes María José Maciel López, Edgar Manuel Ceballos Campa y su servidor Moisés Aarón Silva Pilar. El propósito de este video es informar a los alumnos sobre conceptos que conforman las características de los seres vivos con elementos creativos y novedosos para incentivar a la comunidad estudiantil a interesarse por el tema de una manera innovadora. Nuestros objetivos particulares son identificar cuáles son los factores que determinan la vida en un ser vivo para así comprender mejor el cómo funciona todo el proceso vital en cuestión, analizar el origen de cada una de las características para tener un contexto histórico y relacionarlo con la evolución y el pensamiento biológico, reconocer que hay variaciones en estos parámetros para de esta manera establecer el funcionamiento de los organismos y su composición. Nosotros desde pequeños empezamos a crear una visión propia del significado de la vida. Sin embargo, en la educación secundaria, los jóvenes deben conocer otra perspectiva de lo que significa este concepto desde un punto de vista biológico, para que en el futuro formen su propio criterio. Hay que recalcar que es importante conocer este tema no solo por su valor académico, sino que es un conocimiento que nos va a servir y apoyar en nuestra vida diaria. Acompáñanos a conocer la odisea de la vida. ¿En dónde empieza la vida? ¿Qué nos define como seres vivos? Son preguntas que en algún momento de nuestras vidas tendremos que dar respuesta. Puede que nosotros seamos capaces de identificar a un ser viviente de un objeto inanimado, por ejemplo, una piedra de un gusano. Pero si te pregunto, ¿tiene vida una semilla de girasol? ¿La tiene una pequeña bacteria? ¿Y qué hay del mismísimo universo? Sin duda alguna, definir a la vida es algo complicado. Tal vez de todos los ejemplos que te di, pienses que el único que está vivo es el gusano. Pero en función de qué entendamos por vida, cosas que nos parecen muertas en realidad están vivas. O viceversa, cosas que aparentemente no están vivas están más que vivas. Esto puede parecer confuso, pero te aseguro que a lo largo del video se resolverán todas tus dudas. A lo largo de la historia, el concepto de vida ha tomado muchas variantes conforme al contexto que lo rodeaba. Por ejemplo, en el medievo, toda la existencia, incluyendo el ser vivo y su intervención en el planeta, se atribuía a una idea teológica que se entregaba a Dios. Por supuesto que el crédito de la creación, el trabajo del hombre y su existencia eran estrictamente devotas y entregadas a Dios. En este caso de sus creencias, los dogmas predominantes en aquella época fueron los actores primordiales de esta corriente. Posteriormente, con nuevas corrientes filosóficas, científicas, el Renacimiento y nuevas etapas de los avances científicos como las teorías de la evolución, de la creación dieron paso a nuevas transiciones de conocimiento en el área de seres vivos, sus funciones, sus adaptaciones, su evolución, su relación con el ambiente y desde luego sus características. Sin embargo, el estudio de las características de los seres vivos no es para más solo una teoría, sino una serie de fundamentos que estructuran la ley de la vida y que tiene como base todas las teorías, investigaciones previas a este establecimiento que son los escalones a lo que conocemos hoy que nos define como seres vivos. Se ha definido a la vida de múltiples maneras, pero como vimos anteriormente, estas definiciones podrían sonarte reduccionistas, incluso erradas. Pero a grandes rasgos podemos definir a la vida como algo capaz de nacer, crecer, mantenerse, responder a estímulos externos, reproducirse y morir. La gente tiene una noción intuitiva de lo que significa que algo esté vivo. A pesar de ello, definir a la vida es sumamente complicado. Debido a ello, muchas de estas definiciones son únicamente operacionales. Nos permiten separar a los seres vivos de los inanimados, pero no nos dicen realmente lo que significa la vida. Para hacer esta separación, debemos identificar las propiedades que en su conjunto son únicas de los seres vivos. Los biólogos han identificado varias características comunes a todos los organismos que conocemos. Aunque las cosas inanimadas pueden tener algunos de estos rasgos, solo los seres vivos poseen todas.
A continuación se te darán a conocer esta serie de características. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo les voy a hablar de la primera característica, que es la organización. Tenemos que los seres vivos están altamente organizados, es decir, que contienen partes especializadas y coordinadas. Todos los seres vivos se conforman de una o de más células que se consideran las unidades fundamentales de la vida. Incluso los organismos unicelulares son complejos. Dentro de cada célula los átomos forman moléculas, las cuales forman orgánulos y estructuras celulares. Y por otro lado, en los organismos pluricelulares, las células semejantes forman tejidos. Estos a su vez colaboran para crear órganos. Los órganos trabajan juntos para formar sistemas de órganos. También tenemos organismos pluricelulares, como los seres humanos. Estos están formados de muchas células. Las células de los organismos pluricelulares pueden estar especializadas para realizar funciones diferentes y se organizan en tejidos. Los tejidos forman órganos como el corazón o los pulmones, que llevan a cabo funciones específicas que necesitan el organismo en su conjunto. La segunda característica es el metabolismo. La vida depende de una enorme cantidad de reacciones químicas interconectadas. Estas reacciones permiten a los organismos realizar un trabajo como moverse o atrapar una presa, así como crecer, reproducirse y mantener la estructura de sus cuerpos. Los seres vivos deben usar energía y consumir nutrientes para llevar a cabo las reacciones químicas que sustentan la vida. La suma total de las reacciones bioquímicas que ocurren en un organismo se llama metabolismo. El metabolismo puede dividirse en anabolismo y catabolismo. En el anabolismo los organismos hacen moléculas complejas a partir de otras más sencillas, mientras que en el catabolismo hacen lo contrario. Los procesos anabólicos generalmente consumen energía, mientras que los catabólicos hacen que la energía almacenada quede a disposición del organismo. La característica número 3 es la homeostasis. Los organismos regulan su ambiente interno para mantener el rango relativamente estrecho de condiciones necesarias para el funcionamiento celular. Por ejemplo, tu temperatura debe mantenerse a los 98 grados Fahrenheit o 36 grados centígrados para el correcto funcionamiento. El mantenimiento de un ambiente interno estable frente a un entorno externo cambiante se conoce como homeostasis. La cuarta característica es el crecimiento. Los seres vivos experimentan crecimiento regulado. Las células individuales aumentan de tamaño y los organismos pluricelulares acumulan muchas células por división celular. De hecho, tú mismo empezaste como una sola célula y ahora tienes decenas de billones de células en tu cuerpo. El crecimiento depende de las vías anabólicas que producen grandes moléculas complejas como la proteína y el ADN, que es el material genético. La característica número 5 es la reproducción. Los seres vivos pueden reproducirse para crear nuevos organismos. La reproducción puede ser asexual, que involucra a un solo organismo parental, o puede ser sexual, que requiere de dos organismos parentales. Los organismos unicelulares, como las bacterias, pueden reproducirse con solo dividirse en dos y así sucesivamente. En la reproducción sexual, dos organismos parentales producen espermatozoides y óvulos, que tienen la mitad de su información genética, y estas células se fusionan para formar un nuevo individuo con un conjunto genético completo. Característica número 6, llamada respuesta o irritabilidad. Los organismos presentan irritabilidad, esto es, responden a los estímulos o cambios de su medio ambiente. Por ejemplo, las personas quitan su mano y rápido de una llama. Muchas plantas giran en busca del sol y organismos unicelulares migran hacia una fuente de nutrientes o se alejan de sustancias químicas nocivas. Por último, pero no menos importante, la característica número 7 es la evolución. Las poblaciones de organismos pueden evolucionar, esto es que la composición genética de una población puede cambiar con el tiempo. En algunos casos, la evolución involucra selección natural, en la que un rasgo heredable como un pelaje más oscuro o un pico más estrecho les permite sobrevivir a los organismos y reproducirse mejor en un ambiente en particular.
A lo largo de varias generaciones, un rasgo heredable que ofrece una ventaja adaptativa puede volverse cada vez más común en una población, lo que la hace más adecuada a su entorno. A este proceso se le llama adaptación. ¿Es esta la lista definitiva de características? Los organismos vivos tienen muchas características diferentes relacionadas con el hecho de estar vivos y por ello puede ser difícil decidir qué conjunto de ellas definen mejor lo que es la vida. Así, distintos pensadores han elaborado diferentes listas de las propiedades de la vida. Por ejemplo, algunas listas incluyen el movimiento como característica definitoria, mientras que otras especifican que los seres vivos guardan su información genética en forma de ADN. Algunos más enfatizan que la vida se basa en el carbono. También es cierto que la lista anterior no es infalible. Por ejemplo, una mula, incapaz de reproducirse, es el resultado de una yegua y un burro. La mayoría de la gente dudaría que una mula es un ser vivo, ya que ésta no cumple con la característica primordial de la reproducción. Algo semejante se ilustra en esta historia. Un grupo de científicos decidió, después de mucho debatir, que la habilidad de reproducirse era la propiedad fundamental de la vida. Para su decepción, alguien señaló que un conejo solitario no cumple con esta condición. Aún así, la lista anterior proporciona un conjunto razonable de propiedades que nos ayudan a distinguir entre lo que está vivo y lo que no. ¿A qué grado nos permiten las propiedades anteriores determinar si algo está vivo o no? Nosotros estamos hechos de células, tenemos metabolismo, mantenemos la homeostasis, crecemos y respondemos. Los humanos, perros y árboles tienen la capacidad de reproducirse y sus poblaciones experimentan evolución biológica. Los objetos inertes pueden presentar algunas de las propiedades de la vida, pero no las suficientes para poseerla. Por ejemplo, los cristales de nieve tienen organización, aunque no tienen células y pueden crecer, pero no cumplen con otros criterios de vida. De manera semejante, el fuego puede crecer, reproducirse, extenderse, responder a estímulos, sin embargo, no presenta organización, no mantiene la homeostasis y carece de la información genética necesaria para la evolución. Los seres vivos pueden conservar algunas de las propiedades de la vida cuando mueren, pero pierden otras. Por ejemplo, si observas la madera de una silla bajo el microscopio, verás rastros de las células que solían conformar el árbol vivo. Sin embargo, una vez convertida en silla, ya no puede crecer, metabolizar, mantener la homeostasis, responder y reproducirse. La cuestión de lo que significa estar vivo sigue sin resolverse. Por ejemplo, los virus, pequeñas estructuras de proteínas y ácido nucleico que solo pueden reproducirse dentro de las células, presentan muchas propiedades de la vida. Sin embargo, no tienen una estructura celular y no pueden reproducirse sin un hospedero. Tampoco está claro si pueden mantener la homeostasis y no presentan metabolismo propio. Por esas razones, los virus generalmente no se consideran vivos. Sin embargo, no todo el mundo concuerda con esta conclusión y todavía se debate si cuentan como una forma de vida o no. Algunas moléculas más sencillas, como las proteínas que se replican a sí mismas, por ejemplo los priones de la enfermedad de las vacas locas y enzimas de ARN que se autorreplican, también presentan solo algunas de las propiedades de la vida. Más aún, todas las propiedades que ya hemos revisado son características de la vida que se han encontrado dentro de la Tierra. De existir vida extraterrestre, esta podría o no compartir dichas características. De hecho, la definición operativa de la vida según la NASA abre la puerta a muchas más posibilidades que los criterios expuestos anteriormente. Esta definición compromete más aún el amplio significado de ese término. Por lo tanto, los próximos avances y descubrimientos de la ciencia se encargarán de continuar extendiendo la definición de la vida y sus características. En mi opinión, este trabajo fue una completa odisea, haciendo referencia a nuestro título, vaya. Me parece que tiene mucho esfuerzo y tiempo invertido. Estoy orgullosa de los resultados y de mis intervenciones. Creo que todo el proceso estuvo lleno de aprendizajes para mí. Más que nada, le atribuyo nuevos aprendizajes en el aspecto de la paciencia, la responsabilidad y la creatividad. Tuvo sus dificultades, claro, y más con esta situación de la pandemia, pero considero que supimos salir adelante ante todo. Bueno, mi experiencia con este proyecto fue que este tema yo ya lo había visto en anteriores grados de mi estudio, pero esta vez me permitió conocerlo más a fondo y entender algunas cuestiones que probablemente no entendía antes o que simplemente habían quedado a la deriva, y fue muy la verdad sí fue una experiencia nueva
porque nunca había hecho un proyecto que incluyera yo hacer un video grabándome con un diálogo, un video dirigido hacia alumnos, y también incluyendo a mis maestros o a mis directores. Y la verdad es que sí fue algo tedioso, pero también me permitió conocer un poco más a mis compañeros y darme cuenta de las increíbles capacidades que tiene cada uno. Y sí, me deja una gran experiencia, y ya para a futuro saber qué hacer para un proyecto integrador, que bueno, esperemos no haya más, pero si sigue habiendo, pues ya sabemos más o menos cómo llevarlo a cabo. De este proyecto se puede aprender muchas cosas, como lo es el estrés, el cansancio y los desvelos, pero más que nada lo que es el trabajo en equipo, porque no todos contábamos con un buen internet ni con los recursos tecnológicos necesarios para realizar este proyecto, pero lo que siempre hubo fue apoyo entre los compañeros, y eso fue lo que más me gustó de este proyecto. Bueno, pues mi experiencia durante este trabajo fue que, bueno, pues puse a prueba ahora sí que mis capacidades pues para trabajar en equipo. Más que pues ahora estuvo más difícil porque estuvo a distancia, pero pues salimos adelante, sí, se logró. Y bueno, pues también lo que me gustó fue que mientras editaba pues, el video, pues aprendía, ¿no? Porque escuchaba a mis compañeros repetir las cosas una y otra vez. Y pues estuvo interesante, ¿no? Ahora sí que reafirmando mis conocimientos previos sobre el tema. Y pues eso es lo que más me gustó y lo que me llevo de esta experiencia.